El siguiente punto que íbamos a comentar hoy es el tema de la degradación de suelos y cómo influye esa degradación de suelos en nuestros sistemas. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de labor, esa labor tiene una implicación en el ambiente. Nosotros siempre que estamos con un suelo desnudo, un suelo no protegido, un suelo desestructurado, creamos el ambiente idóneo para que si llega un momento de una tormenta de 20, 30, 50 litros, algo que cada día va a ser más cotidiano debido al tema del cambio climático, que lo que hace es generar condiciones ambientales más extremas, pasamos de repente de una sequía a una dana con una cantidad de agua tremenda, de repente 2 meses de sequía, de repente una helada. Eso va muy ligado al cambio climático y ese aumento de temperaturas, que haga que los fenómenos sean más extremos. Por lo tanto, nosotros no nos queda más remedio que adaptarnos a ello. Y adaptarnos a ello, una de las formas es manejando adecuadamente el suelo y consiguiendo infiltrar la mayor cantidad de agua. Cuando nosotros vemos cualquier día lluvias, vemos acequias totalmente marrones, pues toda esa tierra viene de los campos. Muchas veces no tenemos aún valorado lo que ocurre en nuestros campos. El ejemplo claro, y anima a mucha gente, si no tiene interiorizado el tema de la erosión, pues en una pendiente mayor o menor, pero aun con cultivos implementados, poner una simple malla como esta, y esto va a hacer que podrá ver in situ lo que ocurre cuando llueve en su campo. Muchas veces tenemos esa sensación de, no, mi campo infiltra muchísima agua, ahora vamos a ver ejemplos. Cuando enseguida que tengamos una tormenta de 20 o 30 litros, vemos la cantidad de arrastres que tenemos, incluso con cultivos implementados. Esto al final se traduce en pérdidas de suelo, en pérdidas no de kilos, sino de toneladas de hectáreas de suelo, que oscilan de media entre 5 y 10 toneladas por hectárea y año, que es una cantidad enorme. Pero en momentos puntuales y climas en zonas mucho más áridas, puede llegar hasta 50 toneladas en momentos de grandes tormentas, si el suelo está en malas condiciones y con cierta pendiente. Esto nos hace que nos tiene que replantear que todo el manejo que hago en mi explotación, pues es interesante enfocarlo a la conservación de suelo porque es el medio con el que trabajo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si no conocemos los daños y los problemas, pues hace muy complicado que podamos poner soluciones. Aquí tenemos más ejemplos de degradaciones de suelos. Esta imagen de la derecha es de la zona de Jaén. Ya sabéis que en Jaén hay mucho olivo, y sobre todo en pendiente, hasta que no se han empezado a poner cubiertas vegetales, estas imágenes son cotidianas. Y hay unas degradaciones de suelos enormes, ¿no? Estas son de aquí de Aragón, con cultivos leñosos. Ya veremos a la vuelta del verano haremos una de cubiertas vegetales en leñosos, que el tema de conservación de suelo es tan importante en extensivos, como vamos a ver estos días con la siembra directa, como en leñosos con cubiertas vegetales. Cada tonelada de suelo que perdemos es una tonelada de suelo fértil que no vamos a recuperar, y eso es fundamental llevarlo a cabo. Hemos de conocer por qué ocurren esos grandes arrastres de tierra. Siempre que nosotros tengamos un suelo desnudo, lo que va a ocurrir en él es el encostramiento rápidamente. Ese encostramiento viene derivado por el denominado efecto gota. Como antes veíamos en las propiedades, cuando veíamos las propiedades del suelo, veíamos esas tres fracciones de arena, limo y arcilla. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un suelo removido, un suelo desnudo, y cae un impacto de gotas como un meteorito, y hace que salpiquen totalmente todas las partículas en el aire. Luego, por el mero efecto pluma, las partículas que pesan menos, como este caso es la arcilla, se quedan más tiempo en suspensión y son las últimas en caer. Al ser las últimas en caer, van a quedar en superficie, y la propiedad que tiene la arcilla es que cuando se seca genera impermeabilización. Por ello, las balsas de tierra que se hacen para acumular agua para el ganado, que se vienen haciendo, es algo cultural que se hace en muchos sitios, se hacen en aquellas zonas que tienen gran cantidad de arcilla, porque cuando se seca se va a impermeabilizar. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente de haber llovido tenemos sol, ese suelo está totalmente impermeabilizado, encostrado, como vemos en la foto. A los 15 días volvemos a tener una tormenta de 5, 10 o de 80 litros y la infiltración en esos suelos es nula, que es lo que vemos aquí a continuación.
y eso empieza a generar una cantidad de agua en superficie que empieza a haber unas escorrentías. Cuanto mayor sea la cantidad de agua en superficie, mayor arrastre porque más turbulencias va a generar ese suelo y mayor arrastre de tierra va a tener. Por eso es fundamental el tener los suelos protegidos. Esta es una foto que siempre pongo. Cada vez que veamos bajar un río como el Ebro o un riachuelo o un barranco en una zona, cuando lo veamos marrón, esta agua mayoritariamente no viene de los montes, porque mayoritariamente buena parte de los montes, aquellos que están bien manejados, tienen una buena cobertura y tienen una buena infiltración. Buena parte de toda esta tierra en suspensión viene de las parcelas agrícolas. Entonces, cada día que estamos perdiendo toneladas en la cuenca del Ebro que paran al delta son patrimonio de las parcelas agrícolas de toda la cuenca hidrográfica. Y para que entendamos es dinero. Ahora veremos el valor de dinero de esa tierra, porque al final todo eso nos va a generar dinero que está perdiendo ese agricultor. Eso es fundamental, valorizarlo y conservarlo. Hay otro tema que es el tema de la pluviometría ligada principalmente a toda la cuenca mediterránea, entre la que nos encontramos España y Aragón, ¿no? Que es el tema de la inestabilidad meteorológica, es decir, grandes tormentas. Y luego largos periodos de sequía. En estas zonas tenemos tres gráficas que están un poco anticuadas, que son del 2019, pero se adaptan muy bien, que son tres zonas diferentes de Aragón, ¿no? Tenemos una zona central, el Bajo Aragón en Níjar, con medias de 200 litros, la zona de Hoya de Huesca en Viscarroes con 600 y la zona del Alto de Teruel en Mezquita de Jarque con 350. Son tres zonas diferentes, pero tres gráficas más o menos similares, si les quitarías el eje Y, ¿no? Pero sobre todo lo que nos marcan las tres son estos puntos de estos picos que son mayoritariamente en agosto, en septiembre a veces, en primavera, que son tormentas de 50, 60, 80 litros de repente. Muchas veces van por zonas, ¿no? Y eso lo que nos va a marcar es de repente tener una gran cantidad de agua que si no la sé manejar según lo que he hecho en el suelo la voy a perder. Por eso el tema el concepto de cosechar agua. Y este concepto lo vamos a ir escuchando durante todos estos días. Es un concepto que la gente dice, pues es que el agua no se cosecha, cosechamos el cereal, ¿no? Pero como agricultores también tenéis que empezar a interiorizar ese concepto de cosechar agua. Cada litro que cae en mi parcela tengo que conseguir infiltrarlo, tengo que meter en la reserva porque cuando vengan las vacas flacas me va a hacer falta. Y el ejemplo es muy claro. En todo el Valle del Ebro y bueno, en buena parte de Aragón llevábamos mes y medio sin llover, ahora han entrado aguas, pero aquel agricultor que maneja mejor el suelo, pues tiene más cantidad de agua acumulada en sus parcelas y tienes un poquito más de libertad. Aquí nada es mágico y aguanta en el tiempo, pero si te da un margen mayor de 15 días a que si laborearas las parcelas en esas parcelas de siembra directa, son 15 días que si te llueve en ese tiempo puedes salvar más o menos la cosecha, ¿no? Y esos 15 días muchas veces es el ser o no ser. Antes de pasar al tema de la salinidad, por descansar un poco la voz, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, sobre todo que disculpar por los cortes que ha habido con el tema del sonido, espero que ahora se escuche todo bien. Y demás. No sé si el tema de materia orgánica, alguien tiene dudas de eso, del tema de la materia orgánica particulada, del lamaón, de las raíces, que a lo mejor es lo más diferente. Si alguien tiene alguna pregunta puede abrir el micro sin ningún problema. Pues continuamos con la siguiente sección, que es el tema de la salinidad. Hemos hablado de gradación ligada a erosión. Principalmente hemos hablado de la erosión hídrica, pero en aquellas zonas, principalmente donde hay fuertes vientos, en este caso en Aragón, hoy tenemos personas de Aragón, pero también fuera de Aragón, pues en todo el Valle del Ebro sopla un viento denominado el cierzo que produce graves problemas de erosión también en aquellos suelos que están desnudos, suelos que están desprotegidos cuando sopla ese viento, produce arrastres de partículas y produce buena parte del encostramiento, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el manejo de conservación de suelo hay que mirar tanto los procesos erosivos eólicos del aire y también los hídricos.
En esa degradación del suelo también está afectando gravemente un tema que es el tema de la salinidad. Aquí en Agracón hemos puesto mucho hincapié en este tema y ya tenemos experiencias de agricultores que estaban teniendo muy buenos resultados y el año pasado estuvimos haciendo un ensayo que continuamos tomando datos este año. Salieron datos muy reveladores. Lo primero que hemos de comprender es qué produce la salinidad en nuestros cultivos y en nuestros sistemas de cultivos, ¿no? Esa concentración de sales lo que va a producir es un incremento del potencial osmótico de, en las plantas, ¿no? Y que es lo que se traduce que para consumir el mismo litro de agua lo que va a necesitar es el doble o el triple de energía. Y al final, para que nos entendamos, aquí se entiende muy bien con los barriles, ¿no? En una parcela que no tengo problemas de salinidad, yo tengo un buen porcentaje de agua útil, porque hay otro porcentaje que la planta no es capaz de extraerlo por ese potencial osmótico que tiene, pero a medida que tengo problemas de sal, ese potencial osmótico se incrementa y por lo tanto el agua útil disponible se reduce. Podemos tener un porcentaje X de humedad mismo en las mismas dos parcelas, pero aquella que tiene problemas de salinidad hace que la planta vaya a punto de marchitez, porque no es capaz de extraer el agua del suelo. Y eso lo que te hace es perder potencial productivo de esas parcelas, donde o llueve constantemente para tener disponibilidad de agua o no es capaz de llevar a término las cosechas. Luego también puede afectar otro tema que va muy ligado a la salinidad, que es la sodicidad, que lo que está haciendo es dispersar las arcillas. Es decir, romper esos agregados que veíamos al principio. Esos agregados los puede romper tanto por el laboreo, eh, también, pero ocurren también procesos como el tema del sodio, que hace que esas arcillas se dispersen, por lo tanto, no haya buenas estructuras, colmaten y generen compactaciones, que son, ahora veremos que el tema de la salinidad va muy ligado a solucionarlo a través de una buena estructura, ¿no? ¿Cómo se mide la salinidad? La salinidad la medimos en conductividad eléctrica. Si alguna persona tiene problemas de salinidad en un campo, lo primero que tendríamos que hacer es tomar una muestra de suelo y medir la conductividad eléctrica para ver en qué punto nos encontramos. Todo aquello que sea mayor de 4 decisiemens por metro de conductividad eléctrica ya se considera salino. Todo aquello que supere los 6-8 decisiemens ya suele generar graves problemas de pérdida de producción según cultivos. Hay cultivos más tolerantes que otros. Las leguminosas son poco tolerantes, luego la cebada viene tolerando hasta 8, el trigo 6,5, en el caso del centeno no aguanta un poquito más hasta 11 decisiemens. Por eso, dependiendo en cada momento, jugaremos con diferentes cultivos. Concretamente en este ensayo que ahora os explicaré, en la parcela de agricultura de conservación hemos llegado a bajar hasta 8 decisiemens, mientras que la de laboreo tradicional estamos entre 15 y 20 decisiemens, que es casi el triple en determinados momentos, que hace casi imposible en buena parte de ellas que se implante el cultivo en condiciones. Para solucionar un problema de salinidad, ahora nos lo planteáramos solucionar de manera general, lo que nos encontramos es que nos ayuda a solucionarlo, tener una buena cobertura, tener una buena estructura de suelo, mejorar los niveles de materia orgánica y tener siempre plantas vivas en el suelo. Nosotros cogemos todos estos 4 conceptos y si estamos metidos un poco en este tema, decimos, pues esto es la agricultura de conservación, ¿no? La agricultura de conservación es la mejor herramienta para solucionar problemas de salinidad. Y los datos son magníficos. En este ensayo, en 17 años, se ha conseguido reducir a la mitad la concentración de sales. Y ahora iremos viendo fotos de cómo están estas dos parcelas. Son dos parcelas contiguas que hace 17 años, cuando empezó este agricultor en hacer siembra directa, tenía más o menos los mismos problemas de salinidad. De forma continuada, 17 años de siembra directa, a día de hoy, ya de por sí las fotos de Google Maps hablan por sí solas de los problemas de sales que tiene cada una de las parcelas. En la agricultura de conservación aún queda, pero se ha reducido muchísimo. Aquí, por ejemplo, podemos ver fotos, estas son de la campaña del año pasado, donde tenemos en determinadas fechas cada uno de los cultivos, ¿no? Aquí tenemos una muy buena implementación del cultivo, donde aún se ven residuos de la cosecha anterior y también de las cubiertas de verano de espontáneas, y mientras que en la otra parcela tenemos un cultivo muy poco desarrollado y sobre todo lo que quiero que os fijéis es en estas encostraciones, que esto es fundamental y esto influye mucho, ¿no? Estas encostraciones hacen que no se infiltre agua y por lo tanto no se laven sales. Por eso es fundamental cuando hablamos
de la agricultura de conservación como herramienta para solucionar estos problemas, un punto que tenemos que empezar a solucionar es lavar sales hacia capas inferiores, como ahora veremos en gráficas que hemos ido midiendo dónde se encuentra la sal en cada momento. Aquí tenemos fotos más avanzadas del desarrollo, donde más o menos aquí aún tenemos alguna calva, esta es la de agricultura de conservación, pero más o menos está bien cerrada. Aquí ya empieza a ponerse en punto de marchitez, como veíamos al principio. El tanque ya está casi vacío y la planta no es capaz de extraer agua debido a la gran concentración de sales. Y esta es justo antes de cosechar, donde aquí tuvimos una muy buena cosecha para la zona y vemos totalmente esas grandes afecciones por sal que merman mucho las producciones. Justo antes de cosechar, la diferencia de un suelo a otro de tenerlo cubierto, también el color. Aquí estamos en un 1,7% de materia orgánica y aquí estamos en un 2,4%. Los niveles son totalmente diferenciados. Y después de cosechar. El pasar todo el verano con esta manta cubierta, pasarlo de esta manera encostrado, influye muchísimo en cómo se mueven las sales durante ese tiempo. Aquí tenemos unas cubiertas espontáneas de salsola cali principalmente y otras espontáneas que surgen en el verano, que las manejamos para generar cubiertas y que el suelo no esté desnudo. Lo que vamos a generar con estos beneficios es tener plantas vivas que en primer lugar nos van a generar estructura, nos van a generar cobertura para que si llueve se infiltre mejor el agua y también cuando mides debajo la temperatura es totalmente diferente a si tenemos un suelo desnudo, por lo tanto una menor evaporación de agua. Todo eso sumado nos aporta beneficios. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto de una raíz, de cómo trabaja. Ya viendo un poco los datos del ensayo, en este caso medimos en 3 puntos diferentes, en 3 alturas, ¿no? Medimos de 0 a 25, de 25 a 50 y de 50 a 75 para ver cómo se comportan esas sales a diferentes alturas. ¿Qué nos marcó todo este ensayo el año pasado? Son diferencias reseñables en cuanto al nivel de conductividad eléctrica. Lo medimos en 4 momentos, en el momento de emergencia, en el ahijamiento, previa cosecha y después de todo el verano, y nos marcaron cosas que nos sorprendieron bastante algunas de ellas, ¿no? En primero de partida ya tenemos una diferencia abismal en la cantidad de sales, que es muy importante a la hora de las nascencias, que tengamos un buen nivel para que el cultivo se implante bien. Durante el momento del invierno, que es cuando tenemos grandes lluvias, que es cuando nos interesa lavar, porque en el caso de la salinidad, cuando tenemos el regadío, tenemos una herramienta muy buena que es el riego, y con ese riego vamos lavando, y tenemos los de drenaje y lavamos. Pero cuando estamos en un secano, nosotros no podemos decidir cuándo regar. Solo vamos a lavar esas sales cuando llueve. Y ahí volvemos al principio. Si tengo un buen manejo del suelo, cuando llueva conseguir infiltrar mayor cantidad de agua que si no lo hago. Y por eso es fundamental hacer un buen manejo de cobertura y de buena estructura. Y ahí la parcela de agricultura de conservación tuvo unos mejores lavadores de sales que la de laboreo tradicional. Luego vemos aquí como la de agricultura de conservación ha tenido una elevación de sales. Esto es debido a que, como tienen una buena implementación del cultivo, la evotranspiración de ese cultivo que está extrayendo agua del suelo lo que hace es elevar las sales hacia arriba. Pero en el momento que se cosecha, vuelve a descender. Incluso aun teniendo esa cubierta de verano estival que puede generar cierta evapotranspiración y por lo tanto elevar sales, en el balance sale positivamente para que las sales disminuyan hacia capas inferiores porque tenemos un suelo mucho más bajo en temperatura y menor evaporación de ese agua, ¿no? Mientras el suelo desnudo de laboreo tradicional se dispara otra vez los datos de concentración de salinidad. En cambio, pues aquí también nos va marcando la de 25 a 50, también salen datos interesantes, ¿no? Como poco a poco va elevándose sales hasta la máxima extracción del cultivo y vuelven a lavarse hacia capas inferiores rápidamente, ¿no? Eso es interesante. Y sobre todo si lo unimos con la siguiente, la de 50 a 75. Lo primero que nos fijamos en esa idea de lavar sales hacia capas inferiores, lo que vamos viendo es lo mismo que antes, una elevación de sales hacia capas inferiores en agricultura de conservación y en cuanto quitamos el cultivo vuelve a bajar. Vamos viendo que van 2 capas que han bajado durante todo el verano. Eso significa que en el momento que no ha habido grandes extracciones por la parte del cultivo, toda lluvia que ha llegado a esa parcela ha sido capaz de infiltrarse bien y lavarse hasta las capas más profundas, en este caso hasta 75 centímetros. Mientras que la parcela de laboreo tradicional vemos una línea constante,
Y esto, una cosa que nos delata claramente es que, bueno, dos cosas, ¿no? En primer lugar, que es una parcela que tiene muy poco poder de infiltración de agua debido al manejo de suelo. Y en segundo lugar, que tenemos una suela de labor seguramente entre 30 y 40 centímetros debido a los pases de laboreo. Como veremos al final de la tarde, siempre que realicemos un pase de laboreo vamos a generar una capa de suela de labor. Dependiendo de las condiciones y el tipo de apero, esa suela de labor será mayor o menor. Pero al final lo que nos va a producir esas suelas de labor es que no podamos desarrollar bien las raíces o en este caso lavar bien las sales hacia capas inferiores. Todo esto influye, ¿no? Entonces, en este caso llevamos unos manejos de largo tiempo donde nos ha tocado ese suelo y a diferencia de lo que se cree, ese suelo está bien estructurado, aun teniendo problemas de sal, que hace que la sal dificulta mucho la estructura del suelo, por lo que hemos hablado, esa dispersión de las arcillas y demás, pero más a base de trabajo y constancia en el mantenimiento de la estructura, tenemos una buena estructura desde 0 hasta 75 centímetros que hace que continuamente cuando tenemos agua bien infiltrada se lave las sales hacia capas inferiores hasta llegar al punto de que después de 15 años en esa capa superior de 0,25 se haya reducido la concentración de sales a la mitad. Eso te hace la diferencia entre poder producir en esas parcelas o no hacerlo. En el tema de la degradación de sales, lo que nos ha marcado es lo siguiente. Contra más se está trabajando el suelo, más se está empobreciendo. Y vuelve, con esa idea del cambio de paradigma que hablamos hoy, tenemos que cambiar el chip, esa idea de el agricultor bueno es el que trabaja el suelo. Muchas veces el trabajar ese suelo hace que estés deteriorando el sistema donde estás trabajando y lo estás empobreciendo y lo estás degradando. Aquí vemos otra imagen de unas parcelas de la zona. Esto es la zona de Monegrillo, que es una de las zonas donde más afecciones tiene por sal. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Una gran mancha de sal donde se vienen arrastrando todas las aguas de la cuenca en esas zonas llanas y se van concentrando las sales, ¿no? Lo primero que hizo aquí este agricultor para revertir este problema es, aquí vais viendo, construir diferentes fajas para evitar grandes escorrentías. Lo primero que ocurre aquí, muchas veces nosotros cuando tenemos una parcela de agricultura de conservación, aunque tenga cierta pendiente, no es necesario tener fajas porque se está infiltrando bien el agua, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En las zonas que tenemos desnudas con grandes concentraciones es lo que hemos visto al principio, un encostramiento muy fuerte. Si a eso le sumamos cierta pendiente, lo que supone es unas escorrentías tremendas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, construir diferentes fajas según la cantidad de pendiente y el problema que tengamos, para que vayamos ayudando poco a poco a infiltrar ese agua. En segundo lugar, empezar a trabajar en agricultura de conservación esas parcelas y generar la mayor cantidad de cobertura. ¿Qué ocurre? Pues donde no tenemos problemas, poder implementar más o menos el cultivo e ir generando paja, ir generando cobertura. Pero donde no consigo que el cultivo vaya a término porque el problema de sal es tan grave, eso es un problema, ¿no? Primer punto que podemos plantear, pues podemos esparcir paja de otras zonas que se han pacado y tenderla ahí a modo de correctivo, puede ser interesante. Y el segundo manejo que es muy interesante meter es el trabajar con cubiertas de verano. Trabajar con Salsola Cali, con Coches Coparia, con todas estas florarbense que salen en verano, que veremos el último día en Agricultura Siempre Verde, que no es un problema, es una herramienta. Y es una herramienta, como bien veis viendo aquí, estas manchas verdes no son cultivo. Esto es una foto que está tomada en el mes de verano, donde en ese borde poco a poco se va colonizando la mancha de sal, pero lo primero que va a colonizar la mancha de sal es la cubierta de verano, que la vamos a dejar que crezca todo lo que quiera y justo antes de sembrar la picaremos. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que vaya metiendo raíces en el suelo para empezar a lavar sales y luego hemos conseguido ir metiendo cobertura en superficie, ¿no? Y es un poco la manera de trabajar que tenemos en estas parcelas tan complicadas. Aquí se va viendo un poco esa imagen ya más de cerca de esas manchas de sal tan grandes, como aquí son unas fotos tomadas en verano, como vamos manejando esas cubiertas de verano, las vamos dejando crecer, en este caso, todo lo que quieran para nos interesa la máxima cantidad y luego la picaremos. Ya veremos otro día cómo podemos hacer diferentes manejos, ¿no? Y esta es una foto tomada de este año donde hemos tirado la semilla el año anterior, ya hemos conseguido una cantidad enorme de plantas. Aquí vamos viendo, si se ve en la imagen, grandes zonas muy blancas con muchos problemas de sal, pero ya hemos conseguido tener una planta que esté viva en esa zona, que eso es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí iremos trabajando en esta zona que hasta ahora no conseguía
implementar ningún cultivo, en los próximos años ya será capaz de, cuando siembre aquí encima, los cereales llegar a ponerse en marcha y dejar la paja, y esto es un círculo vicioso. A mayor cantidad de paja dejo un año, más beneficio tengo, menos problemas de salinidad, por lo tanto el año siguiente más paja voy a generar, y es empezar a girar la rueda y saber hacia dónde queremos ir y trabajar constantemente, ¿no? Eso es un poco la idea con todo esto de la salinidad. Es un tema que ya comentemos en su día, pero hoy, aprovechando esta formación, que seguramente venía gente nueva a este tipo de formación, queríamos comentarlo porque aquellos agricultores que tengáis problemas de salinidad, ahora si queréis podemos hablar largo y tendido de cómo plantear soluciones, porque es un problema que o ponemos remedio o igual que la erosión va a ir produciendo cada día más problemas y lo que se ha detectado y se ha medido que contra más se está elaborando esas parcelas, más se está creando más problema, más concentración de sales y mayor y menor rentabilidad para el agricultor, ¿no? Entonces es fundamental trabajar sobre ellas. Vale. Hemos ido un poco más rápido de lo que tenía previsto, pero bueno, haremos ahora un pequeño descanso para que la voz me aguante hasta el final. Sí que me gustaría que en esta ronda de preguntas, no sé si ahora, Nieves, ¿te ha llegado alguna pregunta? Que la gente no tenga miedo a preguntar. Sobre todo me interesaría, pues, gente que tenga problemas concretos, pues que los pudiera No, Carlos, a mí no me ha llegado ninguna pregunta. Vale, aquí Beatriz lanza el tema de las fajas. Cuando hablamos de las fajas son linderos o diques para que hagan de contención, de tal manera que no siga habiendo arrastre de agua y a partir de ahí es donde empiecen a conseguir una mejor infiltración en esas zonas del dique. Entonces, alrededor del dique es donde empieza a lavarse primero las sales, donde primero van a empezar a colonizar, en este caso, la flora espontánea y luego el cultivo se va a implementar mejor y a partir de ahí, cada día se va extendiendo la flora espontánea hacia otras zonas porque la dejamos semillar y como habéis ido viendo en las fotos, es en el dique es donde empieza a colonizar la flora espontánea y luego dejamos que colonice toda la mancha y es la manera de trabajar. Pero si no tenemos ese dique, vamos a tener escorrentías tremendas en toda esa zona de la mancha y va a generar problemas. Vale, aquí en este caso nos trasladan otra pregunta. Nos preguntan si... vale. El tema de las raíces nos pregunta aquí Roberto, ¿qué cultivos son más interesantes para el tema de cantidad de raíces? Y sobre todo pensando en cultivos de servicio, etcétera. Esto sobre todo lo detallaremos más el jueves, no, perdón, la semana que viene que haremos Agricultura Siempre Verde, el tema de cultivos de servicio, y veremos un poco cuál nos van a interesar más, porque no solo influye el tema de raíces. El tema de raíces es bien conocido, pues cultivos como cualquier oleaginosa, como puede ser la colza, como puede ser camelina o puede ser cualquier otra, está generando una gran cantidad de raíces, pero no solo influye eso. Al final aquí nos interesan varias cosas. Cuando nosotros ponemos un cultivo de servicio, en el caso de Agricultura Siempre Verde, que buscamos diferentes servicios, pues también buscamos cobertura, buscamos fijación de nitrógeno. Por lo tanto, siempre vamos a tener que tener una leguminosa, es interesante meter, principalmente beza. Entonces, las experiencias que tienen los argentinos en este tema, pues principalmente han mirado bastantes factores, pero se han quedado principalmente con el centeno y con la beza. ¿Qué cultivos te pueden interesar a lo mejor también? La avena es un cultivo que genera mucha raíz también, como cereales. Y el resto de cereales pues suelen ser más o menos todos similares, ¿no? Al final, lo que ha hecho en cierta medida la mejora genética, pues al final ha sido una homogeneidad en la cantidad de raíces. Entonces, la gran mayoría de cereales en ese punto son iguales. El caso de la avena sí que es un poco interesante porque es buena descompactadora, tiene unas raíces muy finas que se mete por las grietas y es interesante, pero ya no tanto para el tema de cantidad de raíces, que también genera bastante cantidad de raíces. Yo ahí me centraría más he lanzado esa idea de que tenemos que buscar meter raíces en el suelo, pero eso lo hace complicado. ¿Qué nos puede interesar? Pues el tema del nabo forrajero puede ser interesante, porque ahí sí que metemos una gran cantidad de raíces en el suelo y, como hemos visto, se va a humificar buena parte de ellas, a diferencia de otras. Eso es algo interesante, pero pues hay que valorar muy bien como cultivo de servicio si nos interesa o no nos interesa. Sobre todo es que en la línea de estudios de variedades tendrían que empezar a valorar eso, ¿no? Poner en valor
variedades que, por lo menos conocer qué variedades generan más raíces que otras, porque eso no está tan cuantificado. Y los estudios de cantidad de raíces son contados los que está haciendo APRESID o el CONICET en el tema de estudiar cuánta cantidad de raíces hace cada cosa. Pero al final yo no me quedaría solo en eso, porque cuando hago un cultivo de servicio tiene que ser completo en todo. Si el tema de las raíces y el tema de la materia orgánica, por el tema de las raíces y el tema de la materia orgánica, yo me centraría más en tener en cuenta todas las entradas, ¿no? Como veremos mañana, si yo puedo fertilizar con enmiendas orgánicas, si ese coste de enmiendas orgánicas me va a costar lo mismo que un abono mineral, yo me quedo con el de las enmiendas orgánicas, porque estoy aportando carbono al sistema, estoy aportando materia orgánica. Si yo hago unos buenos manejos para multiplicar microorganismos, yo me centraría más en eso que en las raíces, que también es interesante, pero ahí ya no puedes meterte tanto porque los cultivos te limitan mucho, pero también puede ser interesante. Pero yo me centraría más en crear condiciones idóneas para multiplicar microorganismos, para que esos microorganismos estén ligados a la planta que está fijando CO2 y por lo tanto estamos transformándose esa fijación de carbono en alimento de azúcares para el microorganismo que está multiplicándose. Por lo tanto, estoy multiplicando carbono en el suelo, que luego se va a morir y se va a degradar. Yo creo que ahí está la verdadera fuente de carbono de todo este sistema de la esponja. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Entonces, espero haber resuelto un poco la duda, pero más en detalle, la semana que viene veremos los cultivos de servicio, cómo orientar cada uno y cómo valorarlo. Aquí tenemos otra pregunta de Javier, que hablaba del tema de qué cultivos airean más el suelo. Ahora, si te parece, esta respuesta te la dejo para más adelante, porque hoy vamos a ir viendo el tema de la compactación y luego te la intento responder y si se me olvida al final de todo me la haces otra vez y la trasladamos. Y el próximo jueves, cuando veamos diferentes cultivos, también vamos a ir viendo cuál nos interesa más dependiendo de las raíces en ese punto, ¿no? Vale, aquí Guillermo nos pregunta que en esas zonas donde hay graves problemas de salinidad, un cultivo interesante de base, que en este caso el agricultor de la Mancha más grande ha ido trabajando mucho, es el centeno. Como os comentaba, cultivos como el centeno te dan mucho más tolerancia a la salinidad. Puede llegar hasta 11 decisiemen de tolerancia. Y en el caso de la cebada aguanta más, ¿no? Entonces, en este caso, centeno y cebada serían los dos que más nos interesarían. Por esa tolerancia a la salinidad, porque así vamos a generar. Yo ya no me centro tanto en la producción, que también, que más grano, más rentabilidad, pero yo me centro más mirando en la solución del problema, que es generar paja. Y esa generación de paja me va a dar cobertura y todo lo que hemos hablado. Por lo tanto, yo me centraría en esos dos cultivos, pero no en un monocultivo de esos dos. Pues principalmente trabajaría los primeros años con una rotación a 3 años, como veremos, que sería centeno, cebada, y el tercer año haría un barbecho espontáneo, donde dejaría que emergiera espontáneamente todo en el ciclo de invierno y luego haría un control fitosanitario para controlarlo y dejar toda la cobertura. También con eso conseguimos que lo espontáneo tiene mucha mayor facilidad a adaptarse y vamos generando más cobertura. A eso le sumamos la cobertura que vamos a conseguir con las plantas de verano, que eso sobre todo, siento muchas veces decir esto lo veremos porque claro, aquí son muchas cosas y están todas interrelacionadas y cuesta separarlas, pero todo el tema de cubiertas de verano, la semana que viene vamos a entrar en detalle cómo manejarlas porque es algo que estamos potenciando mucho desde la asociación. Si por ejemplo vemos, espera que vuelvo a compartir la pantalla, porque os quería enseñar. Vale. En esta imagen que vemos aquí, que la tomé este año, estas cochias, estas espontáneas dicotiledóneas de verano, esto sería primeros de abril y ya estaban emergiendo, ¿no? Como no tienen competencia, ya estaban emergiendo. Estas estaban en el centro de la Mancha. ¿Qué es lo que hacemos con el agricultor? En este caso, este año tenía un manejo de barbecho de cultivo espontáneo, el denominado barbecho químico, y en toda zona central de lo que es cultivo de invierno, ciclo de invierno, malas hierbas como puede ser bromo, como puede ser vallico, amapolas, no tenía. Solo tenía empezando a nacer las espontáneas de verano. ¿Qué es lo que hemos hecho? En toda la zona de la Mancha, en toda esta zona central,
que iba emergiendo toda esta cubierta de verano, no la controlamos ahora, porque no nos interesa. Esa cubierta queremos que crezca y se haga grande. Si nosotros ahora, para controlar el resto de la parcela, donde vamos a hacer un barbecho, que se va a controlar en el mes de primeros de abril, ahora justo antes de espigar, con glifosato y a lo mejor con un poco de 2,4-D para hoja ancha, según lo que haya, pues si también hacemos el control de aquí, que encima no tenemos ningún problema de lo que nos va a generar problemas, vamos a ir hacia atrás, porque nosotros lo que queremos es que haya cobertura, ¿no? Entonces lo que hacemos es toda esta mancha de aquí, evitar tratarla en abril para que todo lo que empiezan a hacer de cubierta siga adelante hasta final de verano. Ahí iremos controlando, pero la estrategia que tenemos a día de hoy es que todo lo que nace en esta zona central y en los bordes no se hace ningún control fitosanitario. Que en otros manejos de las cubiertas de verano hacemos un control fitosanitario en un momento. Aquí lo llevamos hasta el final para que se hagan enormes, literalmente se hacen en algún momento de metro, metro y medio según cada año, y lo que buscamos es que se hagan muy grandes, mucha raíz y mucha cobertura, y luego ya las picaremos. Y eso es trabajo a largo plazo para solucionar. Entonces, cuando Guillermo nos preguntaba el cultivo, pues eso es muy importante, el cultivo, pero no solo miramos siempre el cultivo. La flora arbense, las mal denominadas malas hierbas en cada momento, bien utilizadas, es una de las mejores herramientas que tenemos para la sal. Y también comentaban aquí el tema de materia orgánica. Comenta que el compost esté poco compostado. En este caso concreto, mi opinión es que siempre que hagamos aportes de compost de estiércoles, sean ovinos, sean de vacuno, a nuestros campos, siempre tienen que estar muy bien compostados, porque si no, la maduración de ese estiércol se va a ocurrir en esas parcelas y no sería lo idóneo, ¿no? En estos casos concretos de la mancha, podemos plantear de que, pues bueno, aportarlos sin que estén bien madurados para que al abrigo de toda esa materia orgánica fresca se multipliquen descomponedores. Podríamos plantearlo, pero yo me decanto mucho más por no complicar los manejos si yo dispongo de una serie de cantidad de materia orgánica vía estiércol, compostarlo bien, aplicarlo en esas parcelas y aplicarlo en el resto y trabajarlo. Yo me decanto más por hacer aportes si vamos a hacer esas acciones correctivas de aportación de materia orgánica, yo me decanto más por primero hacer aportes de cantidad de paja, comprar paja de otras personas o de nuestras parcelas de gran producción empacadas en otras zonas y llevarlas allí, esparcirlas con un esparcidor, con el objetivo de crear una primera capa de superficie. Lo que nos interesa es cubrir el suelo, más que crear materia orgánica. El tema de la materia orgánica sí que nos interesa a largo plazo irlo mejorando, pero cuando estamos en esa situación crítica, yo me quedo con crear cobertura y ahí me decanto más por llevar cubierta inerte, que sería paja, y trabajar con las espontáneas y con cultivos que poco a poco puedan ir colonizando eso. ¿Que tenemos estiércol? Perfecto, vamos a mejorar y demás. Pero yo ahí me decantaría más que ese kilo de estiércol te va a aportar mucho más en esa mancha que hemos visto en la parte exterior y eso se va a traducir en más kilos a medio y corto plazo, ¿no? Que en esa zona de ahí que necesita un proceso de más a largo plazo y te va a dar más la cobertura y las raíces que el querer subir la materia orgánica, que también, ¿no? Eso sería interesante. Al final, dependiendo de la disponibilidad, si tienes gran disponibilidad de estiércol, pues lo aplicamos por todo. Pero si tengo que elegir entre una zona y otra, me quedo con la parte exterior de donde el cultivo se implanta mejor. Vale, en este caso, por último, Raúl habla de descompactación mecánica. Podemos plantearnos el hacer ciertos pases de laboreo vertical. Luego veremos el tema de la compactación. Serían hacer pases con un subsolador de distancias de 20-30 centímetros entre brazo y brazo, y incluso de 40 centímetros mejor, cosas tipo arado de yomas, street till, cosas de este tipo, ¿no? Todo lo que sea mínimo laboreo, lo que vamos a hacer es romper totalmente la estructura. Lo que se trata aquí es de romper por la capa por diferentes zonas, pero que entre una rotura y la otra no se disgregue la estructura. Y lo que vamos a conseguir es, si tenemos una capa de labor, como hemos visto en la parcela de laboreo tradicional, pues si esa parcela la vamos a empezar a poner en agricultura de conservación, pues el primer año
vamos a hacer un desfonde de esa parcela para romper esas capas y a partir de ahí a trabajar. Pero yo lo plantearía como desfondes puntuales. Romper las capas, pero a partir de ahí tienes que ir trabajando para generar buena estructura desde arriba hacia abajo y conseguir ir infiltrando agua e ir lavando. Porque si no tengo esa buena estructura y la voy rompiendo porque hago pases con aperos que no son, lo que voy a hacer es que me da igual que tenga una capa a 50 centímetros porque no voy a ser capaz de lavar las sales hasta esa profundidad porque no soy capaz de infiltrar agua, ¿no? Y por decir así, tenemos que empezar por el tejado en este caso. Pero en el caso de ponernos en marcha, empezar con un buen trabajo de desfonde en esas parcelas puede ser interesante.